La polémica en torno a la reciente filtración de unos audios ha escalado con fuerza y ha vuelto a situar en el centro del foco mediático a Patricia Pardo y a parte del equipo del programa Vamos a Ver. Todo se origina a partir de unas grabaciones que han circulado públicamente y que, según se ha comentado en distintos espacios, recogen una conversación entre una redactora vinculada al entorno del programa y Cristina Cárdenas. A partir de ahí, la situación ha ido creciendo en intensidad hasta convertirse en un nuevo episodio de confrontación directa en el ámbito televisivo. En este contexto, Antón Flores ha reaccionado con contundencia, interpretando el contenido de esos audios como una evidencia que cuestiona la forma de proceder de determinados profesionales. Su discurso se ha centrado en señalar lo que considera una contradicción entre la imagen pública que se proyecta y ciertas prácticas que, según su análisis, se desarrollarían fuera de cámaras. Esta discrepancia entre lo que se dice en público y lo que supuestamente se hace en privado ha sido uno de los ejes principales de su crítica. La filtración no solo ha generado debate por el contenido en sí, sino también por el modo en que se habría utilizado esa información en la construcción de determinados temas televisivos. Según se ha explicado, los audios habrían servido como material previo para abordar cuestiones relacionadas con figuras conocidas del entorno mediático, lo que añade una capa adicional de complejidad al asunto. No se trata únicamente de la conversación grabada, sino del uso posterior que se le habría dado dentro de la dinámica del programa. A medida que la polémica ha ido creciendo, también han reaparecido declaraciones públicas de la redactora implicada, en las que hablaba sobre su trayectoria profesional, sus referentes y su visión del periodismo. En esas intervenciones, se destacaba una admiración por estilos comunicativos caracterizados por la rapidez mental, la ironía y la capacidad de confrontación en directo. Ese tipo de referentes, asociados a figuras muy reconocidas del entretenimiento televisivo, eran presentados como inspiración en su desarrollo profesional. Sin embargo, esa narrativa ha sido puesta en contraste por quienes analizan la situación desde una perspectiva crítica, señalando que existe una diferencia sustancial entre la actitud que se muestra en pantalla y ciertas conductas que se desprenderían de las grabaciones filtradas. En ese sentido, el debate se ha desplazado hacia la coherencia personal y profesional, así como hacia la responsabilidad individual dentro del ejercicio del periodismo. Otro de los aspectos que ha cobrado relevancia es la reflexión sobre los límites éticos en la profesión. En varias de las declaraciones recuperadas se hace referencia a la importancia de actuar con criterio, respetando tanto la información como a las personas implicadas. Se plantea la idea de que antes que periodistas, se es persona y que existe una línea que no debería cruzarse en función de principios básicos de respeto y honestidad. No obstante, esta visión ha sido cuestionada a la luz de lo que muestran los audios, generando un choque entre discurso y percepción. El entorno del programa también ha sido objeto de análisis, especialmente en lo relativo a la forma en que se gestionan los contenidos y las interacciones entre los distintos miembros del equipo. Se describe un ambiente en el que pueden existir tensiones controladas, dinámicas internas complejas y una búsqueda constante de impacto mediático. Dentro de ese contexto, la obtención de reacciones exclusivas o declaraciones cobra especial importancia, lo que puede influir en la manera en que se desarrollan ciertas estrategias informativas. La conversación filtrada ha sido interpretada por diversos analistas y sectores del ámbito mediático como una posible muestra de los procedimientos que pueden desarrollarse tras las cámaras con el objetivo de orientar, encauzar o incluso anticipar determinadas líneas narrativas que posteriormente serán trasladadas al público. Desde esta perspectiva, se plantea que la construcción de contenidos televisivos no siempre responde únicamente a la espontaneidad del directo, sino que puede apoyarse en un trabajo previo en el que intervienen múltiples factores: planificación editorial, búsqueda de reacciones específicas, selección de enfoques y coordinación entre distintos miembros del equipo. Todo ello conformaría una especie de engranaje interno que, en determinados casos, podría influir de manera decisiva en el resultado final que llega a la audiencia. Este planteamiento ha generado una notable división de opiniones. Por un lado, hay quienes consideran que este tipo de dinámicas forman parte natural del funcionamiento de los programas de entretenimiento, especialmente en formatos donde la interacción, el conflicto y la espontaneidad controlada constituyen elementos clave para mantener el interés del espectador. Bajo esta óptica, la existencia de estrategias previas, conversaciones internas o incluso intentos de dirigir ciertos contenidos no sería algo excepcional, sino una práctica habitual dentro de una industria altamente competitiva que busca constantemente generar impacto, retención de audiencia y relevancia mediática. En este sentido,
se entendería como una extensión lógica del propio formato televisivo, donde la preparación y la improvisación conviven de manera constante. Por otro lado, existe una corriente crítica que interpreta estas mismas dinámicas desde una óptica distinta, señalando que determinadas prácticas podrían entrar en conflicto con principios fundamentales como la transparencia, la objetividad o la ética profesional. Desde este enfoque, la posible manipulación de situaciones, la búsqueda intencionada de reacciones o la intervención activa en la construcción de determinados relatos podrían cuestionar la credibilidad del medio y erosionar la confianza del público. Así, el debate no se centra únicamente en lo que se hace, sino en cómo se hace y en qué medida esas acciones respetan los límites que tradicionalmente se asocian al ejercicio responsable del periodismo, incluso dentro de formatos híbridos entre información y entretenimiento. A esta discusión se añade un elemento de contexto especialmente relevante, y es que la filtración no surge de manera aislada ni desconectada del entorno en el que se produce. Por el contrario, se integra en una serie de antecedentes compuestos por publicaciones previas, interacciones entre distintos actores y contenidos relacionados que ya habían sido objeto de análisis en otros espacios mediáticos. Esta acumulación de referencias previas contribuye a construir una narrativa más amplia, en la que cada nuevo elemento no se percibe como un hecho independiente, sino como una pieza adicional dentro de un entramado más complejo. La concatenación de estos acontecimientos favorece que la polémica adquiera una dimensión estructural, en la que el foco no se limita a un único episodio, sino que se extiende hacia patrones de comportamiento, dinámicas internas y posibles prácticas recurrentes. En este escenario, las reacciones no han tardado en multiplicarse y diversificarse, dando lugar a un amplio espectro de interpretaciones. Algunas voces han optado por defender el trabajo periodístico en su conjunto, argumentando que la presión por generar contenido, captar audiencia y mantener la relevancia en un entorno competitivo puede justificar ciertas estrategias que, en otro contexto, podrían parecer más controvertidas. Desde esta posición, se enfatiza la dificultad inherente al equilibrio entre informar, entretener y competir en un mercado saturado de estímulos, donde la inmediatez y el impacto visual o narrativo se han convertido en factores determinantes. En contraste, otras opiniones han sido más críticas y han cuestionado de manera directa tanto los métodos empleados para la obtención de información como la forma en que ésta se gestiona posteriormente. Estas posturas subrayan la importancia de mantener ciertos estándares éticos independientemente del formato o del contexto en el que se trabaje y advierten de los riesgos que puede implicar la normalización de prácticas que prioricen el efecto mediático por encima de la veracidad o el rigor. En este marco, la filtración de los audios ha sido interpretada como un elemento que pone a prueba la consistencia de esos principios y que invita a reflexionar sobre los límites reales del ejercicio profesional en entornos altamente mediáticos. Dentro de todo este debate, la figura de la redactora mencionada en las grabaciones ha quedado especialmente expuesta, convirtiéndose en uno de los ejes principales de la discusión. Su papel ha sido examinado desde múltiples perspectivas, tanto en relación con su intervención concreta en la conversación como en lo que respecta a su posicionamiento dentro del entorno profesional en el que se desenvuelve. Esta exposición pública ha intensificado el interés por su trayectoria, sus declaraciones previas y su forma de entender el oficio, elementos que ahora se reinterpretan a la luz del contenido filtrado, generando nuevas lecturas y valoraciones. Paralelamente, se ha puesto de manifiesto el papel determinante que desempeñan hoy en día las redes sociales y las plataformas digitales en la propagación de este tipo de contenidos. La velocidad con la que la información se difunde, combinada con la capacidad de amplificación de estos canales, provoca que una conversación que en principio podría haber permanecido en un ámbito reducido termine alcanzando una visibilidad masiva en cuestión de horas. Este fenómeno no solo incrementa el alcance del contenido, sino que también multiplica las interpretaciones, los comentarios y las reacciones, contribuyendo a la creación de un debate público mucho más amplio y fragmentado. En este contexto de hiperconectividad, la frontera entre lo privado y lo público se difumina de manera significativa, especialmente cuando se trata de contenidos que despiertan interés mediático. Una conversación interna, destinada en origen a un entorno profesional concreto, puede convertirse rápidamente en objeto de análisis generalizado, siendo replicada, comentada y reinterpretada por distintos actores, desde medios de comunicación hasta usuarios individuales. Este proceso de viralización añade una capa adicional de complejidad, ya que introduce múltiples perspectivas y lecturas que pueden alejarse del contexto original en el que se produjo la conversación.
Finalmente, todo lo ocurrido ha servido para reabrir una discusión de mayor alcance sobre el estado actual del periodismo de entretenimiento, los límites de sus prácticas y la responsabilidad que recae sobre quienes participan en este tipo de formatos. La filtración de los audios no solo ha actuado como detonante de una controversia concreta, sino que ha funcionado como catalizador de un debate más profundo y recurrente en el tiempo, en el que se enfrentan distintas concepciones sobre lo que debería ser la labor informativa en un entorno donde el espectáculo, la inmediatez y la competencia por la atención del público condicionan de manera significativa las decisiones editoriales. Como resultado, el episodio deja abiertas múltiples cuestiones que no cuentan con una respuesta única ni definitiva, sino que dependen en gran medida de la interpretación, los valores y el enfoque de cada observador, manteniendo así viva la tensión entre credibilidad, entretenimiento y ética profesional en el panorama mediático contemporáneo.